Es importantísima la información que nos brinda Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 1, donde se nos dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, o sea negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea el gobernador, y Saulo. ¿Qué es lo importante de la información que nos brinda este texto bíblico? Que en la iglesia de Antioquía había profetas. Y es que hay personas que sostienen que el último profeta que existió fue Juan el Bautista. Y ellos recalcan de que la Escritura menciona de que los profetas profetizaron hasta Juan. Y por no leer bien la Escritura y por no entenderla, ellos sostienen de que el último profeta que existió fue Juan el Bautista. Pero eso no es lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura. Pues si leemos bien y de forma correcta Mateo capítulo 11 y versículo 13, así como Lucas 16, nos vamos a dar cuenta de que la Escritura dice en Mateo capítulo 11 y versículo 13 que los profetas, escucha, los profetas y la ley, no solamente menciona los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero en ningún momento está diciendo allí de que los profetas fueron hasta Juan, sino que te está diciendo los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué tienen en común estos tres? La ley, los profetas y Juan el Bautista. Lo que tienen en común que estos tres le vinieron preparando el camino al Mesías. Vinieron anunciando la venida del Mesías. Y es que eso es lo que hizo la ley, eso es lo que hicieron los profetas y eso es lo que hizo Juan el Bautista, prepararle el camino al Mesías. Por eso cuando la Escritura dice que los profetas y la ley fueron hasta Juan, significa que estos tres vinieron preparándole el camino al Mesías. ¿Por qué hasta Juan? Porque inmediatamente después de Juan el Bautista vino el Mesías. Y si usted lee bien Lucas capítulo 16 versículo 16, te dice que la ley y los profetas vinieron anunciando el reino de los cielos hasta Juan. Significa lo mismo, de que tanto la ley, los profetas y Juan el Bautista vinieron preparándole el camino al Mesías. Pero en ningún momento te está diciendo de que Juan el Bautista iba a ser el último profeta. Por eso es de que Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y verso 1 nos dice que en Antioquía habían profetas. Y esto fue después de Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista había muerto, ya Cristo había muerto y había resucitado, había subido al tercer cielo, se había sentado a la diestra del Padre. Y en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas. Ahora bien, hay personas que no quieren sostener de que el ministerio de profetas sigue existiendo y te dicen, en la iglesia primitiva hubieron profetas, pero solamente en la iglesia primitiva, ya no existe, porque la Escritura dice que la profecía se acabaría. Y es que esto, repito y recalco, de que lo dicen erróneamente por no leer bien las Sagradas Escrituras, por ignorar las Sagradas Escrituras, por no leerlas bien y por no entenderlas. Pues la Escritura en ningún momento te está diciendo que en estos tiempos iba a cesar la profecía y que en estos tiempos iba a cesar el ministerio profético. Pues analicemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1, ese pretérito imperfecto, ese había, no dice hubo, había, el pretérito había se utiliza para describir una acción o narrar un acontecimiento que está vigente aún en nuestros días. Y el decir que había profetas es que hasta la fecha sigue existiendo el ministerio profeta. Si hubiera dicho hubo profetas, el pretérito hubo se utiliza para describir una acción o algo que ocurrió, cesó y dejó de existir, pero en ningún momento dice hubo profetas, sino que dice había profetas, porque el ministerio sigue vigente. Y los que dicen que la profecía iban a cesar no han leído bien la Escritura y no la entiende. Pues si lee bien 1 Corintios capítulo 13 versículo del 8 al 10, dice que cuando viniera lo perfecto, que un día
las profecías iban a cesar, las lenguas iban a cesar, la ciencia iba a cesar. ¿Pero cuándo? Cuando venga lo perfecto, cuando ya seamos perfectos. Yo le hago una pregunta: ¿ya somos perfectos? ¿Ya está la perfección sobre la tierra? Analice, no dice que solamente la profecía iba a cesar, dice que también la ciencia iba a cesar. ¿Cesó ya la ciencia? No, más bien la ciencia ha aumentado. Mire cómo está la ciencia de aumentada. Así que no leen bien y no han entendido. El pretérito había de entender algo que está vigente. Así que el ministerio de profeta está vigente. Y así como había profetas en Antioquía, hay profetas en la iglesia. El hecho de que tú estés rodeado de falsos profetas no significa que no existan los profetas. Existe el ministerio de profetas. Existen los profetas de la iglesia. Y una gran diferencia entre los profetas de Israel que hablaban en el nombre de Jehová y los profetas de la iglesia, los cuales dicen: así ha dicho el Espíritu Santo. Pero en la iglesia hay profetas.